Nos sentimos primeramente agradecidos al Señor de poder estar con ustedes en esa noche, en este lugar, en esta iglesia. Agradecidos con Dios de poder estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Quiero decirles que mi esposa y yo nos sentimos felices de estar aquí en la isla de Curazao, una isla muy hermosa, hermosa isla. Por cosas de la vida no había tenido la oportunidad o el privilegio de estar aquí en Curazao. Había salido a otros lugares, pero no habíamos venido a Curazao y teníamos la expectativa siempre de conocer esa isla que tanta gente habla. En Venezuela se habla mucho de Curazao, en el pasado se hablaba mucho de Curazao. Y pues damos gracias al Señor. Anoche llegamos un poco tarde, ciertamente. Anoche llegamos casi a la medianoche aquí a Curazao con el vuelo. Llegamos bastante cansados, agotados, pero estamos felices de estar con ustedes, de estar aquí. Hoy el pastor nos dio un recorrido por toda la isla. Bueno, yo no sé si recorrí toda la isla, pero yo me monté en ese carro y pues me bajé, fue a ir a la casa, a cambiarme, a bañarme para estar aquí otra vez, a estar aquí en la iglesia. De verdad nos sentimos muy agradecidos del Señor y esperamos que esta semana el Señor se pueda manifestar con todo su poder y toda su gloria en este lugar. Dios tiene una bendición especial para todos nosotros. Dios tiene una bendición especial para tu familia, para tu vida, para mi vida. Dios tiene una bendición especial y esperamos y vamos a estar orando para que el poder de Dios durante todas estas noches, el poder de Dios se pueda manifestar en este lugar y en nuestra vida. Y nuestra experiencia con el Señor de aquí en adelante pueda ser diferente en el nombre de Cristo Jesús. Porque saben, el deseo más grande de Dios es encontrarse muy pronto con todos nosotros en el reino de los cielos. Porque todos somos hijos e hijas de Dios. Así que dile a la persona que está a tu lado, tú eres una hija de Dios o eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios y tienes un lugar, dile así, y tienes un lugar en el reino de los cielos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Durante esta noche también vamos a estar dedicando unos minutos. Yo sé que nuestra hermana, no sé su nombre, pero nuestra hermana aquí al iniciar el servicio hizo una oración, pero yo quisiera durante todas estas noches vamos a estar tomando unos cortos minutos para orar. Vivimos en un mundo que cada día se pone más difícil. Vivimos en un mundo donde el pecado va aumentando, donde la maldad va aumentando. Vivimos un mundo donde las necesidades también van aumentando. Y si hay algo que nosotros necesitamos es tomarnos del brazo poderoso de Cristo Jesús. Así que cada noche yo quisiera que dediquemos unos minutos para orar. Y en esta noche yo quiero orar por todos los hogares aquí representados. Yo no conozco tu vida. Yo no sé lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Yo no sé cuáles son tus luchas, cuáles son tus problemas, ni cuáles son tus necesidades. Pero lo que yo sí sé es que Cristo Jesús sí la conoce. Quisiéramos en esta noche poner tu lugar, poner tu familia en la mano de Cristo Jesús, para que Dios te bendiga de una manera especial. Y esa bendición que solo tú sabes, esa bendición que tú necesitas, Dios te la pueda dar esta semana. Yo no sé cuál es, pero vamos a orar, y hoy vamos a orar para que Dios te dé esa bendición especial que tú necesitas. Habrá un hogar, habrá una persona aquí que necesita que oren por su hogar, por su familia. Habrá al menos uno, bueno, hay bastante. Vamos a colocarnos de pie. Quiero invitarlos, vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios de manera muy especial pueda bendecir nuestras vidas y pueda bendecir nuestros hogares. Maravilloso Dios y Padre que estás en el cielo. Damos gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra en esta noche. Pero también te doy gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad
de poder elevar nuestras oraciones al cielo. De poder, Señor, derramar nuestro corazón hacia el cielo, de poder elevar nuestras peticiones hacia el cielo. Y en esa noche, de manera muy especial, Señor, yo quiero que tú nos bendigas a todos los hogares que están aquí representados. Señor, tú conoces sus luchas, tú conoces las diferentes situaciones, necesidades, problemas, ansiedades, temores, inseguridades que quizás puedan tener. Yo no las conozco, pero tú, oh Dios, como el omnipresente, omnisapiente, tú sabes todo. Tú conoces lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones. Conoces la lucha más profunda que tenemos en nuestras familias. Y es por eso, Señor, que en esa noche yo quiero colocar a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche en tus preciosas manos. Porque sabemos que en tus manos estamos seguros. Y queremos, Señor, en este momento que tú derrames una bendición especial sobre cada hogar aquí presente. Que el Espíritu Santo comience a hacer una labor especial en los diferentes hogares. Con papá, mamá, esposo, esposa, con hijo, con hija, con cualquier persona que necesite tu bendición. Así que, Señor, en tus manos nos colocamos. Y que al abrir tu palabra pueda impresionar nuestros corazones. Amén. Y que seas tú, Señor, el que nos hables con toda libertad, con toda propiedad, y que el Espíritu Santo también abra nuestra mente. Amén. Para que a través de tu palabra nuestras vidas puedan ser transformadas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Quiero invitarles a buscar sus Biblias en el libro de Juan. Vamos a compartir la Biblia con nuestros amigos que nos acompañan en esta noche. Libro de Juan, capítulo 4. Libro de Juan, capítulo 4. Vamos a leer varios versículos, así que voy a tratar de hacer una lectura un poquito rápida para aprovechar el tiempo. Bueno, hay algo que no pregunté al principio. Yo siempre pregunto antes de comenzar un tema, una conferencia. Cuando llego a una iglesia que no conozco, no hice la pregunta del horario, ¿no? Del horario de la iglesia. Por allá me están diciendo que bueno, que siga. Hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana. Bueno, yo creo que digo no aguanta hasta las 6 de la mañana, pero Juan capítulo 4. Vamos a leer allí Juan capítulo 4, una experiencia que la mayoría de ustedes conocen. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Fíjense lo que dice la Biblia. La Biblia le dice que a Jesús le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, como la hora del mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Le hace una pregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y entonces la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes pues agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dijo, mira Jesús, dame de esa agua para que yo no vuelva a venir a este pozo a buscar agua. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido.
Y ella le dijo entonces, le respondió, yo no tengo marido. Y Jesús le dijo, verdad has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y cuando aquella mujer se vio descubierta, entonces aquella mujer le dijo a Jesús, mira Señor, tú pareces profeta, porque me estás escudriñando mi vida. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que debemos orar allá en Jerusalén. Y Jesús le dijo, mira mujer, créeme que la hora viene y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios es espíritu, verso 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y entonces le dijo la mujer, mire, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado al Cristo, cuando Él venga me declarará todo lo que me falta. Y entonces Jesús dice aquí en el verso número 26, un verso muy hermoso, Jesús le dice allí a la mujer samaritana, mira, ese Jesús que estás esperando, o ese Cristo que tú estás esperando, ese Mesías que tú estás esperando, ese Mesías soy yo, el que está hablando contigo. Y dice la Escritura que entonces los discípulos llegaron, la mujer soltó el cántaro, fue hasta a la ciudad y le dijo a los hombres, miren, vengan y vean a un hombre que me ha declarado todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías, el Cristo que nosotros hemos esperado? Los hombres vinieron, escucharon de Jesús las palabras, escucharon lo que la mujer dijo, creyeron en Jesús y luego Jesús fue a la ciudad y pasó 2 días allí en la ciudad. Aunque nos relatamos en esa noche toda la experiencia de la mujer samaritana, yo quisiera solamente tomar una parte de la experiencia de la mujer samaritana para que analizáramos nosotros en esa noche. Y es lo que se encuentra en el versículo número 4. El verso número 4 quizás será la parte central de nuestra meditación en esa noche. La Biblia dice allí en el verso número 4 que cuando Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dice la Biblia que entonces Jesús salió de Judea y se fue a Samaria y se fue a Galilea y le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Hay algo interesante, apreciados hermanos y amigos. Hoy en día las personas viven inmersas, metidas en sus necesidades. Las necesidades, la intención o el deseo de suplir sus necesidades arropan la vida de los seres humanos. De hecho, hay muchos cristianos que cuando están en sus oraciones, la mayoría de sus oraciones son peticiones que le hacen a Dios para que Dios atienda a sus necesidades. Y es que las necesidades forman parte indispensable de la vida del ser humano. En un sentido, la necesidad es aquello que resulta indispensable para nuestra vida, para poder vivir, para poder tener una vida plena, una vida feliz. Las necesidades se diferencian de los deseos de manera que cuando tú no suples una necesidad, puedes tener efectos negativos en tu vida. Por ejemplo, nosotros tenemos la necesidad de beber agua. Y si nosotros privamos a nuestro cuerpo de ese líquido precioso del agua, pasamos un día sin tomar agua y pasamos otro día sin tomar agua, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Nuestra vida corre en peligro. Si nosotros privamos a nuestro cuerpo del alimento, tarde o temprano nuestro cuerpo va a pasar factura. Si nosotros privamos a nuestro cuerpo de la necesidad del descanso, tarde o temprano nuestro cuerpo pasará factura. En otras palabras, las necesidades, cuando no son suplidas, esas necesidades pueden tener efectos negativos. Y los seres humanos tenemos muchísimas necesidades. Tenemos necesidades fisiológicas, tenemos la necesidad de respirar, la necesidad de nutrirnos, la necesidad de hidratarnos. Tenemos las necesidades también psicológicas. Tenemos la necesidad de aceptación, la necesidad de amor, la necesidad de tener una autoestima equilibrada. Por eso la gente se casa, por eso la gente forma familia,
Por eso la gente tiene un hogar, porque tiene necesidades afectivas, necesidades de sentirse aceptado, de sentirse amado. Hay otras necesidades que los psicólogos dicen que son necesidades libres. Son aquellas que nosotros no tenemos que hacer esfuerzos para obtenerlas o para ser suplidas. Por ejemplo, todos los seres humanos necesitamos la luz del sol para poder vivir. No solamente los seres humanos, sino todos los seres vivos. Así que solamente basta abrir los ojos todas las mañanas y esa necesidad, por la bendición de Dios, es suplida. No tenemos que orar, no tenemos que clamar por el sol, porque el sol está allí, el sol sale todos los días, tanto justos como para injustos. El aire también está para todo. Es una necesidad imperiosa para poder vivir, pero el aire existe a tal punto que tú no necesitas controlar tu respiración. Tú simplemente respiras de manera automática y el aire entra y sale el monóxido de carbono. Pero ¿saben? La Biblia dice que cuando Jesús entendió que los fariseos estaban armando un problema para entorpecer la obra de Jesús, para entorpecer lo que Jesús había venido a hacer en esta tierra, cuando Jesús entendió lo que había en la mente de los fariseos, que ellos querían armar una discusión y diciendo, bueno, mira, los discípulos de Jesús bautizan más, o Jesús bautiza más que los discípulos de Juan. Jesús, entendiendo que eso podía ocasionar un problema para lo que él había venido a hacer en esta tierra, que era ser bendición para la gente, ser bendición para el ser humano, Jesús dijo, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a salir de Judea y vámonos ¿a dónde? A Galilea. Pero la Biblia dice que cuando Jesús tomó esa decisión,